No pensé que algún día te escucharía hablar así de una mujer. Yo creo que mejor me voy preparando para la gran noticia. ¿Qué es ese sonido? ¿Cuál? Las campanas de boda. Ay, mamá, no juegues. No te adelantes. Jenny ha pasado por muchas complicaciones. Yo no la voy a presionar. Entonces, esa idea sí te ha pasado por la mente. Vamos paso a pasito, mamá. Que sea algo que surja. Que Jenny me vea como su posibilidad de ser feliz, de olvidar todo el pasado malo. ¡Qué emoción! Por fin te vas a comprometer y van a dejar de llamar tus amiguitas a esta casa. Son mis amigas, mamá. Tú sabes que ninguna de ellas tiene mi corazón. No aguardes mucho, hijo. Una mujer no espera para siempre una propuesta de matrimonio. Cuando sea el momento, mamá. Pero si tú quieres llamar a toda la familia para presumirles que Jenny y yo estamos juntos de nuevo, adelante. Puedes hacerlo. Te doy permiso. Eres adorable, mijo. O como dice Jenny, qué guapote y qué buenón. Huevos, queso, jamón, pan. Me asustaste. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿La volviste loca? Tenía razón, ya le conté todo a mamá and I feel great. ¿En serio? Yes. ¿Le contaste todo? Pues, ¿y cómo está ella? Le llevo un té para que se le baje el coraje. No, she's fine. Hasta me dijo que le llamara a Dani para que venga a verla. ¿En serio? Bueno, pues sí, ya eso significa que todo está resuelto, ¿no? Actually, hay algo que no te he contado, pero es que no quería que me soltaras. No, Jackie, no me asustes. ¿Y ahora qué pasó? Es que no estoy segura que Dani sea el papá. ¿Qué? Pues entonces, ¿quién va a ser? ¿El viento o qué? No. Dani primero. Pero no, ¿sabes qué? No. Ya mamá está tranquila y yo por fin voy a comenzar mi vida con el chico que yo amo y es Dani. Dani 2. ¿Y si el papá es el otro? Nunca lo vamos a saber. El papá de ese bebé es mi novio, Dani 2. Jackie, ¿cómo haces esto? ¿Y él lo va a aceptar? Ay, es que todavía no le cuento. Pero no se va a asustar. Él me ama. ¿Right? No cambias, ¿eh? Dani, I'm so happy. Por fin vamos a comenzar nuestra vida juntos. ¿Y tus papás qué te dijeron? You know there was drama. A mami casi le da un titty attack cuando yo le dije que posiblemente deje los estudios. Que nuestra vida iba a ser un caos. I'm so sorry. Parents are so dramatic. Demasiado. Como si nunca tuvieran nuestra edad. No. Yo estoy segura que en su momento todos nosotros fuimos hijos no planeados. Ya, pues tu mamá es súper chill. Muy diferente. Incluso nos comprendió y nos está apoyando. Pues sí, pero no siempre fue así. Esta vez sí nos comprendió bastante bien, ¿eh? Bueno. ¿Y tu ropa? No, lo dejé en el carro. No sabía si tenían invitados y no quería incomodar. Don't worry, babe. Tú ya eres parte de esta familia. Además, Esteban es el único que viene esta noche y todavía no llega. You're gonna love him. Entonces, ¿puedo robarme un par de besitos? Pues aprovechamos, ya que mi mamá se está arreglando. Sí. Pardon the interruption? Hey, brother. Jackie? Since when do you kiss your friends in the living room? Oh, es que Mikey, Danny's not my friend. Él es mi novio. Tú no lo sabías porque estás en la escuela militar. Pero bueno, te presento. Mikey, Danny, Mikey. Mucho gusto, Mike. Hola, soy Mike, Hola, Mike. nombre de la casa. Espero que respetes este lugar. Sir, yes, sir. Oiga, pa, ¿a poco no le importa que Jamie grabe el tema de la gran señora y así le ponga su nuevo disco? No, mijo, para nada. Es una decisión que ella tomó como empresaria y si considera que es lo correcto, yo tengo que apoyarla, ¿no? No, pues eso sí, pero usted sabe que ese tema lo escribió pues, por ustedes, por el divorcio. ¿Y qué tiene de malo, mijo? Tienes que entender una cosa. Jenny me respeta como su padre, pero ahorita antes que otra cosa es compositora
Y tiene que buscar en sus sentimientos para poder escribir esas canciones. Y bueno, la letra de la gran señora de alguna manera es su forma de exorcizar todos esos sentimientos que tuvo por el divorcio de sus padres, ¿no? No más. No, pues eso sí. La música es como una terapia para mi carnal. Claro, es mejor ahogar las penas cantándolas que clavarse en ellas, ¿no? Sí. Oiga, pa, ¿y qué opinas sobre el disco de rancheras? Porque los altos mandos de la disquera de Choy andan medio asustados. Es la primera vez que va a grabar un disco de ese género. ¿Qué opina? No me digas que a estas alturas del partido están asustados esos mensos. Por el amor de Dios, que no han descubierto quién es Jenny Rivera. Ella puede cantar lo que sea. Ya demostró que no nada más canta música regional mexicana. Puede cantar lo que quiera y lo va a hacer bien. Y tú lo sabes. Eso, pa, por eso somos de la misma sangre. Yo opino igual. Es una gran apuesta, mira. Mi hermana es más que un estilo de música. Con esa voz única que tiene, puede cantar lo que quiera. Lo que se le dé la gana. Y para muestra un botón. Si no me crees, lee esto. Ah, ching... Ven acá. ¿Y ahora qué, pa? No me diga. Esta es la invitación para la conferencia de los Billboard. Efectivamente, mijo. La dinastía Rivera va a estar en la conferencia de los Billboard. Ay, no más. Este era su sueño, pa, ahí estamos todos juntos. Okay, don't worry, baby. Okay, bye. Rosy, tráete a la niña, mija, ya vamos a cenar. ¿Pasó algo? No, es que acabo de hablar con Chiquis y me contó algo que está pasando en la casa de Shane. ¿Son malas noticias? No, mamá, pero creo que usted va a quedar igual de sorprendida que yo. Jackie está embarazada. ¿Qué? Ay, hija, pero... ¿Y están seguros? Sí, mamá, Chiquis la llevó al hospital, le hicieron una prueba, salió positiva. Tiene alrededor de 4 meses. Ay, qué bárbara es criatura. De verdad que mi hija no termina de salir de un problema cuando ya está entrando a otro. Ahora con esta niña embarazada. Es que yo ya sabía que salirse de la casa iba a traer problemas, hijita, porque ahora anda con todos esos tatuajes, con clavos por todo el cuerpo. Mamá, es una nueva vida que viene. Es su primer bisnieto. Los niños son una bendición, mamá. ¿No se acuerda cuando se enteró que Shay estaba embarazada? Sí, es que era diferente. No, Shay no ha sido una hija amorosa. Shay no ha cuidado de usted. ¿No se acuerda cuando a mí me pasó lo mismo? Es que Jackie está muy chiquita, está muy inmadura, está muy rebelde. No sé, es todo eso. Igual que era Shay. Igualita. Jackie ahorita está en su etapa rebelde y se ha enfrentado a su mamá mucho, pero quizás este es el momento donde pueda crecer espiritualmente. Tienes razón. Sí. Y además esos niños han sufrido tanto últimamente que un bebé les va a traer mucha alegría. Dios nos está recordando que no es muerte, sino vida, mamá. Es esperanza. Él siempre nos da lo que necesitamos. Estás hablando como tu hermano Pito. Solo espero que esta niña ya deje de andar como una cabrita loca. Esto la va a convertir en una mujer de verdad. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sin estrías. Se necesita más que una... Gracias. Nada más. Ay, hija, qué flores tan bonitas. ¿Te las dio a mí? Ay, mamá, ya quisiera que a mí me regalaran unas rosas así, pero no, son para usted. ¿Para mí? ¿Y a mí quién me va a mandar flores si no es el Día de las Madres, ni es mi cumpleaños? Pero es el día de la gran señora. ¡Ay, Inés! ¡Ay, no! ¡Qué bonita! Ya sacó mi disco la niña. ¡Qué bárbara! ¡Qué bonita sale en la portada! ¿Ya viste? Estoy muy orgullosa de ella. Todo el esfuerzo que ha puesto mi hija para alcanzar sus sueños y con esa vida tan difícil que le tocó.
Dios siempre recompensa a los que sufren. Y Shay ha pasado por momentos muy difíciles. Eso es lo que la ha convertido en la mujer que soy. Sí, una gran artista. Vamos a oírlos. No, mamá. ¿Y no vale la tarjeta que le regaló? Ay, sí. Él la sabrá de todos los colores y edades, pero con su corazón, ninguna. De eso estoy segura. Gracias por hacer de mí la mujer que soy, mamá. Le debo la vida y mi inspiración. Con amor, para mi gran señor. Este tiene que ser uno de los momentos más bonitos de toda mi vida. Es que sentir el amor y el agradecimiento de un hijo es algo que llena el alma. Vamos a oírlo. Próximo gran éxito de Jenny Rivera, señoras y señores. La gran señora. Así me gusta verte, sonriendo. Quiero que siempre seas feliz. Su gran señora. Vieja pioja. Aquí dice que el famoso Esteban Loaiza y la señora del corrido están en preparativos de boda. Dime que eso no es cierto porque no te perdonaría si ustedes dos están haciendo eso sin decirme nada. ¿Cómo crees? ¿De verdad tú piensas que Jenny no te va a dar esa noticia a ti antes que a la prensa? Pues no lo sé. Yo me ofendí mucho cuando vi esa noticia. ¿Que es mentira? Yo no sé de dónde habrá salido esta información, Elena. Hasta dice dónde nos pensamos casar. Jenny y yo no hemos hablado de ninguna boda, y menos de tener más de 1000 invitados. Son mentiras. Un titular sensacionalista para vender más periódicos. Well, anyway, pienso que deberías darles una lección. Quéjate, Esteban, llama a ese periódico o no los van a dejar en paz con ese tema. Para nada. Los periodistas van a seguir así hasta que les pongamos una fecha. Elena, es su trabajo. Yo no me enojo con esto. Siempre y cuando no se trate de algo ofensivo. Disculpa, ¿eh? Obviamente yo quiero que se casen. Pero es que me parece tan lindo que anden viviendo su romance de adolescentes. Esa es la etapa más bonita de una relación. Sí. Y a Jenny le hacía falta vivirla. No, a mí también. Y sabes, me agrada llevar las cosas con calma. Es como beberse un buen licor, disfrutándolo despacio. Sí, tengo claro, ¿eh? Yo quiero estar con Jenny para toda la vida. Make her happy. Esa es la única cosa que te voy a pedir. Hazla muy feliz. Y no le vuelvas a fallar por una tontería. Y si van a casarse, por favor, me avisan. Obvio. Será muy difícil que no te enteres, Elena. Pues a ti te vamos a comprar los anillos, ¿eh? Estoy muy agradecido por el apoyo que me diste. Yo sé que tú fuiste la que me ayudó a ablandar el corazón de mi diva, Elena. Gracias, de verdad. No, de verdad, yo no hice nada. Yo solo ayudé a que Jenny se escuchara a sí misma. Tiene miedos, fantasmas del pasado, mucho enojo. But she wants to be with you. Se está dando la oportunidad de estar contigo. Y yo me lo merezco. Ningún hombre ha amado a esa mujer como la amo yo. De eso estoy seguro, Elena. Vivo por ella.